Se cumplen 20 años del crimen de María Marta. Un crimen que, por supuesto, ha atravesado el tiempo y las décadas. Fíjate con qué vigencia llega al día de hoy, no solo por la serie de hace algún tiempo que tuvo tanto éxito, sino también por el juicio a Pachelo. Todavía no se sabe quién la mató, esa es la realidad. Si bien en un momento fue acusado el viudo, Carlos Carrascosa. Y condenado. Y condenado además, y estuvo mucho tiempo detenido. Después la investigación viró y ahora el acusado es Pachelo. No queda claro, no hay una hipótesis que termine de mostrarse fuerte, porque todas tienen muchas cosas que la avalan, y yo decís, sí, me parece, y muchas cosas en contra, y será... Es verdad que se perdieron muchas pruebas, es verdad que la investigación cuando al principio no es buena, después es muy difícil recuperar, pero es uno de los grandes misterios de la Argentina en cuanto a sus páginas policiales. Tal cual. Fíjate ¿Quién cómo ha mató a atravesado María el Marta? tiempo. Totalmente. Vos hablabas de los primeros juicios, o el primero, donde lo condenan a Carrascosa, después lo terminan absolviendo, y el juicio por encubrimiento al resto de la familia que se cayó. Hoy es Nicolás Pachelo el que está sentado en el banquillo de los acusados. Habló el otro día, dijo que en realidad no hay nada en su contra, o que por lo menos la cantidad o el cúmulo de pruebas que hay hoy por hoy en la causa es la misma que había, y que condenó y absolvió en su momento a Carlos Carrascosa. Él admitió alguno de los robos a las casas de los countries porque, bueno, justamente tuvo que pagar, él dijo, ¿no? Tuvo que pagar el abogado que tuvo en el primer juicio de María Marta, porque también en aquel momento él había estado como sospechoso. Pero la verdad que no sé si se va a saber exactamente quién la mató a María Marta. ¿No? Imagínate si cada uno que tuviera una necesidad de pagar algo justifica un robo, pero bueno. Pero Dani, estamos con las mismas pruebas y ahora con otro acusado. Digo, es raro, es muy raro todo lo que se pasó. trabajó de la justicia, se trabajó muy mal. Para llegar hasta acá, 20 años, dos series. Un crimen, 20 años, un país paralizado ¿durante cuánto tiempo? Ustedes, yo lo miraba todavía, años, yo no estaba acá todavía, Dani, y era una novela, digamos, hoy en día, con las plataformas, todo, rápidamente uno se da cuenta, esto mañana va a ser una serie. Pero en ese momento, con el país paralizado mirando el caso, donde todos los protagonistas terminaban con el rótulo de famosos, acusados, familiares, abogados, todo el mundo era conocido por la gente. Y fíjate que llevamos ya un documental hecho por la familia y una serie de ficción. Claro, bueno, vos fíjate que... En distintas plataformas. Está bueno, 20 años era otra Argentina, era otro contexto, ¿no? No había redes sociales, no había tampoco la vigencia de las series de Netflix. Entonces era, de alguna manera, como un caso real que tenía condimentos de ficción para la gente, mucho del morbo en cuanto al atractivo. Obviamente detrás hay una muerte, detrás hay una tragedia, una familia que no se sabe dónde ponerla, como víctima o victimaria, pero que seguramente se manejó de manera muy particular, que llamó mucho la atención a toda la sociedad. Ahora, lo que llama la atención es que llamen la atención ahora también, porque la serie tuvo un gran impacto. Vos decís, hace poco tiempo. Digamos, que tuvo un accionar muy particular, porque recordemos que en aquel entonces María Marta digamos, recibe varios disparos, 6 en total. Ante una muerte traumática, no natural por una enfermedad, siempre se va a autopsia. Y en este caso la familia, por eso también fue acusada en su momento de encubrimiento, intentó truchar, y de hecho lo hizo, el certificado de defunción. Y pasaron varios médicos hasta que uno hizo un certificado en Capital, etcétera, etcétera. Digo, a ver, se perdieron muchas pruebas porque desde el minuto 1... La familia se trabó. encubrió, la familia trabó. o no sé qué fue lo que pasó. Claro. Si querés creer que la familia está bien, no pero es culpable Ronnie, de lo que sucedió después. Está bien, pero está bueno lo que vos decís. Ahora, la familia trabó, y está prácticamente demostrado eso, pero podés trabar por dos cosas. O porque sos el responsable del crimen, o por una cuestión social, que en ciertos... sectores de la sociedad, a veces muy altos, se maneja eso de acá no pasó nada, que nadie lo sepa, sigamos como siempre. Hay por ahí una cuestión que es difícil de entender en otros sectores, pero que también es para sociológicamente analizar. El encubrimiento casi que estuvo, pero encubrimiento para ahí es una palabra que es encubrir un crimen. De un homicidio... Trabar estuvo. El hecho de trabar lo que pasó estuvo. Desde el Ahora, minuto ¿por uno, qué? Dani. ¿No?
Sobre todo porque se habla de las manchas de sangre que había por todos lados, se habla de la cantidad de sangre que había perdido María Marta, digamos una serie de sospechas que hoy por hoy yo no las puedo creer que no hubo encubrimiento. Yo participé de todas las sesiones del primer juicio. Y yo estaba convencida de que Carrascosa era culpable. Yo estaba convencida. ¿Y ahora cambiaste de opinión? Pero vos fíjate. No cambié de opinión. No, yo no cambié de opinión. Mira, pero bueno, no la tenía esa. Es lo que puede creer cada uno de los que está en casa y de los que está aquí. Y bueno, también la justicia lo juzgó, lo condenó Por y supuesto. él cumplió un largo tiempo en prisión. Y después es como que la historia con las mismas pruebas va para otro lado. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que debe haber, si no ninguno, pocos antecedentes en la justicia del mundo de un caso así, que con pruebas, obviamente, porque las pruebas no son buenas porque la familia cometió muchos errores, adrede o no adrede, en esto de tratar de tapar. Y entonces, obviamente, si vos tenés es de manual lo que dice Romy, si vos tenés un muerto o un hecho policial y alguien que cubre, y bueno, evidentemente te pone en el lugar de acusado, en este caso a Carrascosa, pero bueno, a toda la familia, porque estás tratando de tapar algo que ¿por qué? Ahora, Dani. Pero también está la posibilidad de que exista esto de socialmente, negligencia, impericia y errores. O nunca imaginarse que había pasado lo que terminó pasando, que había muerto por lo que murió, porque murió. Yo siempre le presté atención a que la familia se mantuvo siempre unida y no hubo una sola persona de la familia que acusara a Carlos Carrascosa. Porque cuando se dan estas cuestiones, si la familia no está bien, enseguida salta, enseguida lo que está sucio debajo de la alfombra enseguida se ve. Sí. Ahora, pero nunca escuché uno ni en off. Porque ellos hablaban mucho en on y también en off. Yo me acuerdo que cuando se apagaban las cámaras, te hablaban. John Urtig, por ejemplo, que fue el que descubrió el pituto, él siempre dijo, pues si yo hubiese tenido algo que ver, no hubiese dicho, yo encontré esto, que al final era el casquillo de una bala. Y no era un pituto. Sí, lo hubiese tapado, ¿no? Lo hubiese tapado. Porque en definitiva después se destapa todo a partir el pituto tomó, imagínate, una palabra que en tu vida escuchaste, en tu vida usaste por ahí. Y tomó una relevancia muy fuerte a partir de este caso. Pero uno se pregunta a esta altura si en algún momento se va a saber la verdad. Y parece difícil, ¿no? Puede haber otro condenado. Y sí puede haber otro condenado. Pero de ahí a que fehacientemente uno se quede con la certeza de que se hizo justicia, y va a ser difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. Siempre va a estar esa duda de decir, bueno, pero y hubo en definitiva a lo largo de estos 20 años, si llega a ser condenado Pachelo, por ejemplo, va a haber 2 condenados con las mismas pruebas en diversos momentos, en diversas instancias, y sin que haya pasado nada en el medio, porque a veces hay casos donde hay un quiebre porque, por ejemplo, alguien rompe el pacto de silencio. Esto acá no pasó, pero Alejo planteaba esa posibilidad. Entonces, toda la investigación vira hacia otro lado. Acá no hubo nada en el medio que haga que la investigación marque un volantazo o un quiebre. Es lo mismo. O sea, el pituto y todo lo mismo que había para condenar a Carrascosa, ahora parece llevar hacia una condena que todavía no está, pero puede ser de Pachelo. No, totalmente, porque si ahora te pones a hablar con el fiscal te va a dar las razones, los argumentos y te va a convencer de que Pachelo posiblemente haya sido el asesino de María Marta. ¿Por qué? Porque un par de días después dijo... Frená ahí, que está bueno, lo que vas a contar está bueno. Porque las pruebas de Pachelo, que había estado en el country, que lo vieron en el country, chicos que en aquel momento, Romy... Sí, eran chicos de 13, 14 años. No podían hablar o no hombres. podían declarar y hoy sí, 20 años después. Sí, pero... o declararon, pero en ese momento no se tomaron en cuenta. O no, digamos, el fiscal Molina Pico en ese entonces, digamos, viró la investigación hacia la familia. Lo vieron pasar a él rumbo a la casa de María Marta. Exactamente, Esto es así. En el momento que se estaba jugando un River y Boca, ¿se acuerdan? Primero pasó María Marta en bicicleta y después lo vieron pasar a él corriendo. También otra de las pruebas dentro de la investigación es que... Supuestamente a robar. Supuestamente a robar. ¿Por qué se dice? ¿Qué se dice en contra de Pachelo? Entró a robar. No se imaginó que estaba María Marta. Lo ve María Marta y la mata. Y la mata para justamente... Y la mata para tapar el robo. Tapar el robo. Porque era alguien que robaba en el country. Claro, bueno. Eso está...
Está bien. Comprobado. Está bien, bueno, porque técnicamente, Romy, el fiscal siempre arma una historia. Después la tiene que demostrar en cualquier caso. Por Arma una supuesto, historia. lo que pasa es que a veces la historia que se admite. arma está muy ajustada a la realidad, a veces no tanto, pero necesita encontrar pruebas. Claro, Pachelo dice, sí, yo entré a robar por X motivo, para pagar un abogado, no importa, pero no soy un asesino. Yo no la conocí a María Marta y yo no la maté, pero por el otro lado el fiscal... Le había robado un gato, o un animal. Un perro. Un perro. El perro. Se sospecha, sí, que había robado el perro y que le había pedido en su momento... Se llevaban mal. Se llevaban mal, eso está comprobado. Eso lo dice una parte de la familia, que María Marta le tenía miedo. Pachelo dice que en ningún momento había cruzado ningún tipo de palabra. Y por otro lado, déjame decir lo último. Un par de días después, Pachelo, cuando charla en una estación de servicio sobre el caso, dice, ¿y quién la mató? Cuando en ese momento todavía se hablaba de accidente y no de asesinato. Reitero, las mismas pruebas que hoy están en contra de Pachelo son las que en su momento estaba contra toda la familia de María Marta y de Carrascosa y la condena a Carrascosa. Bueno, pero ahora eso me hace dudar, lo pone en una situación de sospechoso a Pachelo, ¿no? Preguntando de quién la mató y cómo sabía. Bueno, claro. eso, por eso, Que hoy la está matado? Si ponemos hoy por hoy... También es cierto, Ronnie, esto, primera... mirá, en el contexto, vos fíjate, te lo habíamos dicho al principio, pero por ahí te enganchaste después. El contexto era de una Argentina hace 20 años, donde la gente compró la historia también como algo de ficción, entre comillas. Entonces, en ese contexto, veníamos obviamente... a salir del 200001. Sí, era... Estaba empezando. Y aparte clase alta, los countries no eran muy comunes, después proliferaron los barrios cerrados, pero en ese momento era como, uy, mirá dónde ocurrió. Entonces, en ese contexto, obviamente, la historia que quería demostrar Molina Pico y que armó era mucho más atractiva que uno que entró a robar y mató a la víctima porque lo reconoció. Es decir, que esa es común. La otra historia que involucraba a Carrascosa era más picante para la opinión pública. Y era más picante también para Molina Pico, que fue en ese momento el fiscal que tuvo un perfil muy alto. Está bien, qué sé yo, lo escuchabas y realmente te convencía que era y realmente Carrascosa, te convencía, pero porque no sé los horarios si encajaban en forma perfecta. Digamos, todo lo que decía la guardia, la masajista a la hora que había llegado. Beatriz Michelini. Pero bueno. Sí, el partido, digamos, el corte de luz. Digamos, a ver, reitero, estuve durante el juicio y durante los alegatos y todo encajaba, era un rompecabezas. Pero bueno, evidentemente ahora hay otro rompecabezas y vamos a ver qué es lo que dice la justicia. Vamos a ver.